Comenzó con una reunión a puerta cerrada y con un cambio inesperado en los protocolos de acceso en Sandringham House. No hubo ningún comunicado oficial ni explicación pública. Sin embargo, pocos días después, quienes siguen de cerca a la familia real empezaron a notar algo fuera de lo habitual. El príncipe Prince William había asumido discretamente un papel que casi nadie esperaba que tomara tan pronto. Según distintos informes, el detonante no fue una enfermedad ni una ceremonia oficial, sino una situación relacionada con personas que nunca habrían debido influir en el futuro de la propiedad. Pero antes de profundizar en lo que esto podría significar realmente para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Al principio, casi nadie percibió el cambio. Sandringham siempre ha sido un lugar donde el silencio pesa más que cualquier anuncio, y donde la rutina suele ocultar decisiones de enorme trascendencia. Sin embargo, según las interpretaciones que circulan entre observadores de la realeza, algo en el funcionamiento habitual de la finca había cambiado. Se dice que los calendarios administrativos comenzaron a volverse más estrictos. Los accesos empezaron a estar más controlados. Incluso algunos acuerdos informales mantenidos durante años parecían estar siendo revisados nuevamente. Nada dramático, nada visible a simple vista. Pero dentro del sistema de la monarquía, el cambio más pequeño a veces revela la preocupación más grande. Los informes indican que este movimiento no comenzó de la noche a la mañana, sino de forma gradual durante varias semanas. Los flujos administrativos del palacio, desde tareas de organización cotidiana hasta conversaciones operativas más amplias, comenzaron a concentrarse en la gestión de la finca. Miembros del personal familiarizados con los procedimientos tradicionales notaron que asuntos que antes eran delegados ahora estaban siendo elevados para revisión directa, no ante el rey King Charles III, tampoco ante otros equipos de la Casa Real. Todo parecía dirigirse hacia William. Ese detalle fue el que despertó más preguntas, porque el momento también importa dentro de la monarquía. El rey Carlos ya atravesaba una etapa de presión extraordinaria, tratando de equilibrar responsabilidades públicas con asuntos privados que comentaristas y corresponsales reales han analizado durante los últimos años. Algunas interpretaciones apuntan a que su atención estaba dividida entre múltiples exigencias institucionales. Y cuando una institución atraviesa momentos de incertidumbre, la historia sugiere que la autoridad suele empezar a concentrarse en otro lugar. No públicamente, sino dentro de su estructura. Entonces comenzaron los rumores. Fuentes cercanas aseguran que empezaron a surgir preocupaciones relacionadas con la cercanía, la influencia y determinadas expectativas informales sobre el futuro control de Sandringham. Es importante subrayar que nada de esto fue confirmado públicamente, ni hubo acusaciones de conducta inapropiada. Sin embargo, algunos informes apuntan a que se abrió un debate privado sobre si ciertas fronteras entre la cercanía familiar y la gestión de la finca se habían vuelto demasiado difusas. Y eso era relevante, porque Sandringham ocupa un lugar muy especial dentro de la imaginación de la monarquía británica. No es solo una residencia. Representa continuidad, tradición y una herencia transmitida, de generación en generación, mediante reglas que muchas veces se entienden más de lo que se explican. Según personas familiarizadas con la cultura interna de la realeza, precisamente ese equilibrio se habría convertido en el centro de la preocupación. A medida que crecían las especulaciones, William habría sido convocado a una serie de reuniones administrativas confidenciales. La naturaleza exacta de esas conversaciones sigue siendo desconocida. No existe ningún registro público, pero varias interpretaciones coinciden en que los encuentros estaban enfocados menos en personas y más en la responsabilidad institucional, menos en relaciones personales y más en precedentes. ¿Qué ocurre cuando el acceso empieza a convertirse en expectativa? ¿Qué ocurre cuando la cercanía empieza a parecerse demasiado al derecho adquirido? Y quizá la pregunta más importante, ¿qué ocurre cuando el futuro rey decide que esas preguntas ya no pueden quedar sin respuesta? Los observadores también empezaron a notar algo más. Los asistentes del palacio, que normalmente suelen desmentir rápidamente cualquier historia antes de que tome fuerza, permanecieron inusualmente reservados. Las respuestas fueron más breves, las conversaciones más cerradas, las preguntas redirigidas. El propio silencio se convirtió en parte de la historia. Mientras tanto, las apariciones públicas de William siguieron exactamente igual. No hubo discursos, no hubo declaraciones, no hubo señales visibles de confrontación. Solo crecía la sensación de que, lejos de las cámaras, se estaban tomando decisiones importantes. Según algunos comentaristas reales, así es precisamente como suelen producirse las correcciones institucionales dentro de la monarquía. No mediante espectáculos públicos, sino a través de procesos silenciosos.
mediante puertas que se cierran discretamente, responsabilidades que cambian de manos sin ruido, autoridad que empieza a ejercerse sin necesidad de anunciarse. Y si esa interpretación es correcta, lo que estaba ocurriendo en Sandringham nunca tuvo que ver únicamente con personas. Era algo mucho más grande, mucho más antiguo que cualquier generación actual de la familia real. Porque la verdadera historia no trata de quién entra en la finca, sino de quién siempre ha tenido la responsabilidad de protegerla. Y para comprender por qué William actuó con tanta decisión, hay que remontarse décadas atrás, hasta una propiedad que nunca fue pensada para convertirse en un campo de disputa. Sandringham jamás fue simplemente una residencia de campo. Siempre ocupó una categoría distinta. Es un símbolo de continuidad, de herencia y de la autoridad silenciosa de la realeza. Por eso los rumores adquirieron tanto peso. Lo que desde fuera podía parecer una preocupación menor relacionada con accesos e influencias, dentro de la lógica real tenía un significado completamente diferente, porque Sandringham nunca fue concebida como un retiro familiar común, donde la cercanía se traduce automáticamente en autoridad. Según interpretaciones tradicionales de larga data, propiedades como esta ocupan un espacio singular, privadas en su estructura legal, quizá, pero profundamente públicas en su significado. No se protegen por su valor económico. Se protegen por lo que representan, y lo que representan es continuidad. Durante generaciones, Sandringham ha conservado una identidad que va mucho más allá de quienes viven temporalmente dentro de ella. Las fiestas llegan y terminan, los monarcas cambian, los hijos crecen y se convierten en herederos, pero la finca permanece ligada a una filosofía más antigua que todavía define gran parte de la vida real. Primero se hereda la responsabilidad, después llega el control. Desde fuera, esa filosofía puede parecer invisible. Pero dentro de instituciones construidas sobre la sucesión, las reglas invisibles suelen ser las más poderosas. Los informes sugieren que esta diferencia fue ganando importancia para William con el paso de los años, mucho antes de que las conversaciones públicas comenzaran a centrarse en su preparación para el liderazgo futuro. En más de una ocasión, comentaristas lo describieron como alguien especialmente enfocado en la preservación antes que en la expansión, no en el sentido nostálgico, sino en el sentido institucional. Mantener intactas las estructuras, proteger la continuidad, evitar decisiones que puedan crear complicaciones para quienes vendrán después. Porque la monarquía británica, según quienes la estudian de cerca, rara vez piensa en ciclos mediáticos o en periodos electorales. Piensa en décadas, piensa en generaciones. Y Sandringham existe precisamente dentro de ese horizonte de largo plazo. Ahí fue donde, según diversas interpretaciones, la confusión empezó a transformarse en incomodidad. No todas las propiedades reales funcionan de la misma manera. Algunas están vinculadas directamente al cumplimiento de deberes oficiales. Otras permanecen ligadas a la estructura de la corona. Y algunas conservan una dimensión privada, aunque siguen teniendo un enorme valor simbólico. Desde fuera, el público solo ve muros, portones y edificios. Pero dentro de la lógica del palacio, cada residencia suele estar rodeada por un mapa invisible de expectativas. ¿Quién recibe? ¿Quién decide? ¿Quién entra? ¿Quién influye? Y quizá la pregunta más importante de todas, ¿quién protege? Según diversas interpretaciones que hoy circulan entre observadores de la realeza, las preocupaciones no surgieron porque alguien cuestionara abiertamente esos principios, sino porque sus límites empezaron a parecer menos claros. No por declaraciones públicas, sino por suposiciones. Y muchas veces las instituciones sienten presión precisamente así, no a través de una rebelión abierta, sino mediante una normalización silenciosa. Los informes sugieren que comenzaron a formarse conversaciones en torno a la cercanía y a ciertos círculos de influencia. Algunas relaciones, según se comenta, empezaron a parecer más próximas a conversaciones operativas de lo que algunos dentro del entorno real consideraban habitual. El acceso informal, la presencia frecuente y ciertas expectativas sobre una futura participación comenzaron, supuestamente, a llamar la atención de quienes tenían la responsabilidad de preservar la continuidad. Una vez más, nada fue confirmado públicamente y no hubo indicios oficiales de conducta inapropiada. Pero dentro de una institución, la percepción puede convertirse en realidad con una rapidez sorprendente. Porque cuando empiezan a surgir preguntas sobre la administración de un legado, ya no se pregunta quién pertenece a un lugar, se empieza a preguntar quién decide. Y ese cambio, por pequeño que parezca, transforma todo. Quienes observaron la creciente implicación del príncipe Prince William, empezaron entonces a interpretarla desde otra perspectiva. Tal vez nunca se trató de confrontación, tal vez jamás fue algo personal. Quizá lo que desde fuera parecía un endurecimiento repentino, era, dentro de la lógica del palacio, una restauración de principios antiguos. Un recordatorio, una recalibración, un mensaje silencioso de que heredar no significa eliminar estructuras,
En todo caso, las refuerza, porque custodiar un legado exige una disciplina que la propiedad por sí sola no garantiza. Y la preocupación que comenzaba a emerger bajo la superficie se volvió cada vez más difícil de ignorar. ¿Qué sucede cuando la cercanía empieza a sentirse permanente? ¿Qué ocurre cuando la familiaridad empieza a comportarse como si fuera un derecho adquirido? Según ciertas interpretaciones internas, alguien pudo haber confundido acceso con posesión. Lo que surgió después no fue una acusación directa, fue un patrón. Los informes apuntan a que la inquietud creció cuando empezaron a plantearse preguntas sobre accesos informales, arreglos de hospitalidad y la percepción de una influencia que parecía extenderse más allá de los límites aceptados. Ese fue, aparentemente, el momento en que la conversación cambió. Hasta entonces, según distintas interpretaciones compartidas entre observadores reales, las preocupaciones seguían siendo abstractas. Conversaciones discretas sobre la protección del patrimonio, debates vagos sobre precedentes, preguntas sutiles sobre expectativas futuras. Pero los patrones generan otro tipo de presión. Obligan a las instituciones a dejar de preguntarse si algo está ocurriendo y empezar a preguntarse si eso debería continuar. Y dentro del sistema monárquico, esa diferencia tiene mucho peso. Los informes sugieren que la incomodidad no surgió a raíz de un único incidente dramático, ni por una confrontación decisiva. Más bien ocurrió lo contrario, una sucesión de momentos pequeños. Rostros familiares empezando a verse cada vez más como algo esperado en lugar de ocasional. La hospitalidad informal convirtiéndose en rutina. Conversaciones que antes parecían puramente sociales, comenzaron a atraer atención por el lugar donde se producían y por quién estaba presente. Nada de eso indicaba públicamente mala conducta. Y ese punto seguía siendo esencial, porque según comentaristas e insiders, internamente esto nunca fue presentado como un escándalo. Se habría interpretado como algo que las instituciones temen incluso más: la confusión. Confusión sobre roles, confusión sobre límites, confusión acerca de dónde empieza la influencia y dónde termina la responsabilidad. Algunos asesores, según diversas versiones, comenzaron a sentirse incómodos no tanto por las acciones en sí mismas, como por la imagen que proyectaban. Y la imagen pesa mucho dentro del sistema real. Un procedimiento puede mantenerse intacto mientras la confianza empieza a cambiar silenciosamente por debajo. Y cuando la confianza cambia, las instituciones suelen empezar a protegerse mucho antes de explicar por qué. Distintas interpretaciones describen conversaciones cada vez más prudentes. ¿Quién recibe invitaciones? ¿Quién asiste a encuentros privados? ¿Quién permanece después de que terminan los compromisos oficiales? ¿Y quién empieza a aparecer no como invitado, sino como una presencia constante? Nunca hubo un comunicado oficial, pero quienes siguen a la familia real comenzaron a notar pequeños cambios que, individualmente, parecían insignificantes, pero juntos resultaban difíciles de ignorar. El lenguaje se volvió más preciso, los procesos más formales, las suposiciones empezaron a examinarse con mayor rigor, y en medio de ese ajuste progresivo, el papel de William pareció ampliarse. Al principio, según los informes, su participación seguía siendo contenida. Reuniones privadas, revisiones, conversaciones, no intervención directa, pero rara vez una institución incorpora al futuro monarca en debates operativos sin una razón concreta. Los observadores empezaron entonces a reinterpretar momentos anteriores. Reuniones que antes parecían rutinarias comenzaron a verse como algo deliberado. Decisiones administrativas empezaron a adquirir un significado simbólico. ¿Por qué ahora? ¿Por qué reforzar la supervisión cuando la atención pública estaba en otra parte? ¿Por qué intervenir en asuntos que históricamente se habían gestionado con tanta discreción? Esas preguntas solo alimentaron más especulación. Algunos comentaristas sugieren que William pudo haber observado la situación desde un ángulo completamente distinto, no como un desacuerdo, no como un conflicto familiar, sino como una cuestión de precedentes futuros. Porque las instituciones rara vez temen lo que ocurre una sola vez. Temen aquello que con el tiempo empieza a parecer aceptable. Y según distintas interpretaciones dentro del palacio, esa posibilidad se convirtió en la preocupación central. Si la influencia informal podía normalizarse lentamente, si la cercanía podía transformarse en expectativa, si el acceso podía acabar moldeando percepciones sobre autoridad futura, entonces esperar también se convertía en una decisión. Y esa posibilidad cambió la atmósfera. Los informes sugieren que las conversaciones dejaron de centrarse en personas y comenzaron a centrarse en procedimientos. Menos debate sobre individuos, más debate sobre estructuras. Porque cuando una institución empieza a rediseñar sus estructuras, los acontecimientos pueden avanzar con rapidez. La participación de William dejó de parecer temporal. Las preguntas dejaron de ser observaciones, se convirtieron en asuntos operativos, y aquello que comenzó como una preocupación silenciosa, empezaba a acercarse a algo mucho más decisivo. Si la situación había generado inquietud,
la respuesta convertiría esa inquietud en política institucional. No hubo discursos, no hubo anuncios dramáticos. Según distintas interpretaciones, se activó un mecanismo mucho más silencioso, control a través de la estructura. Y fue en ese momento cuando muchos observadores creen que la preocupación dejó de ser emocional para convertirse en institucional, porque la monarquía rara vez responde a la incertidumbre mediante confrontaciones abiertas. Responde mediante procesos. Los informes indican que, una vez que las preguntas sobre la administración de Sandringham House alcanzaron cierto nivel, el tono de las conversaciones privadas comenzó a cambiar. Los intercambios que antes giraban en torno a comodidad, relaciones personales y tradición, empezaron a formularse en términos de continuidad, gobierno y responsabilidad a largo plazo, no porque alguien declarara una crisis, sino porque las instituciones construidas para perdurar siglos interpretan la incertidumbre de forma distinta a una familia. Y de acuerdo con interpretaciones que hoy circulan entre comentaristas reales, ese cambio dio origen a lo que algunos comenzaron a llamar de manera informal el Acuerdo de Preservación de Sandringham. No existe ningún documento oficial con ese nombre, nunca se ha reconocido públicamente, y quizá precisamente por eso sigue generando tantas preguntas. Sin embargo, los observadores del palacio comenzaron a utilizar cada vez con más frecuencia esa expresión para describir lo que parecía estar ocurriendo. Un reajuste silencioso construido no sobre castigos, sino sobre estructura. Los informes sugieren que, desde ese momento, la participación del príncipe Prince William se volvió más directa, no de manera pública, sino a nivel operativo. Los procedimientos de revisión, según distintas versiones, comenzaron a aplicarse con mayor precisión. Las conversaciones administrativas se volvieron más concretas y más enfocadas. Procesos ya existentes relacionados con la gestión de la finca, las expectativas de hospitalidad y la supervisión interna empezaron a recibir una atención renovada. De nuevo, no hubo ninguna confirmación pública de medidas extraordinarias, pero las instituciones no siempre anuncian cuándo están reposicionándose. A veces simplemente comienzan a formular preguntas diferentes. ¿Quién aprueba? ¿Quién asesora? ¿Quién permanece informado? ¿Quién habla con autoridad? ¿Y quién habla únicamente desde la familiaridad? Quienes seguían de cerca estos acontecimientos señalaron que el enfoque de William parecía extraordinariamente contenido. No hubo confrontaciones visibles, no hubo distanciamiento público, no hubo ningún intento de atraer titulares. Si acaso ocurrió lo contrario, varias interpretaciones apuntan a que el proceso se volvió más silencioso precisamente a medida que ganaba importancia. Asesores de confianza comenzaron, según se comenta, a participar más de cerca en las conversaciones sobre planificación y continuidad. Los canales tradicionales adquirieron una relevancia renovada. Decisiones que antes quizá dependían solo de la costumbre, empezaron a recibir una revisión más formal. Y ese detalle era importante, porque los procedimientos crean permanencia. La emoción desaparece, la estructura permanece. Quienes estudian las transiciones reales suelen recordar que los futuros herederos no reciben únicamente deberes ceremoniales. También heredan la responsabilidad de reducir la ambigüedad antes de que esa ambigüedad se convierta en conflicto. Y según varias interpretaciones, ese principio habría guiado el pensamiento de William. Si la administración del patrimonio se estaba volviendo vulnerable a interpretaciones ambiguas, si determinados círculos de influencia corrían el riesgo de normalizarse, si las expectativas sobre acceso comenzaban a crecer más allá de los límites aceptados, entonces preservar la continuidad requería algo más sólido que simples garantías. Requería sistemas. Los informes sugieren que esa fue la filosofía de fondo detrás de la reorganización gradual que algunos observadores creen haber presenciado. No exclusión, no represalias, contención. No porque necesariamente alguien hubiera cruzado una línea, sino porque las instituciones prefieren restaurar límites antes de que alguien note que se han desplazado. Esa diferencia fue especialmente importante para quienes apoyaban el enfoque de William. Ellos no lo interpretaron como resistencia personal, sino como preparación. No proteger una casa, proteger un precedente, porque desde esa perspectiva, Sandringham House no pertenece a un momento concreto, ni a un círculo específico, ni a una sola generación, pertenece a la continuidad. Y la continuidad, cuando se siente amenazada, aunque sea en silencio, rara vez se defiende de manera ruidosa, se reorganiza. Pero toda institución encierra una paradoja. Cuanto más invisible es una corrección, más visibles terminan siendo las reacciones. Porque cuando cambian los accesos, cuando las expectativas se reducen, cuando las estructuras reemplazan suposiciones, la gente lo nota y la gente reacciona. Pero la estructura por sí sola no siempre basta para contener la tensión. Los cambios dentro de la monarquía rara vez suceden en completo silencio.
Y según distintos comentarios, este generó incomodidad mucho más allá de Sandringham, porque las estructuras nunca existen aisladas. En el momento en que los procedimientos se vuelven más estrictos, cuando la supervisión se vuelve más deliberada, cuando las suposiciones habituales encuentran límites formales, las reacciones comienzan, no siempre de forma pública, no siempre de manera dramática, pero las instituciones construidas sobre relaciones humanas perciben el cambio mucho antes de que éste se haga visible. Según interpretaciones que circulan entre observadores reales, el ambiente alrededor de estos acontecimientos cambió casi de inmediato. Conversaciones que antes habrían permanecido informales empezaron a volverse más cuidadosas. Hábitos mantenidos durante años comenzaron a verse desde otra perspectiva, y detrás del lenguaje aparentemente ordinario de horarios, protocolos y asuntos administrativos, surgió silenciosamente una pregunta mucho más difícil. ¿Qué era exactamente lo que se estaba protegiendo? ¿Y quién estaba llamado a aceptar esa respuesta? Los informes sugieren que las reacciones aparecieron en distintos círculos internos, no necesariamente porque alguien se opusiera a la continuidad en sí, sino porque la continuidad suele tener consecuencias. Cada ajuste crea beneficiados y decepcionados. Cada aclaración deja a alguien y alguien fuera de lugar. Y cuando ciertas expectativas han existido durante mucho tiempo, incluso restaurar antiguos límites puede sentirse como si se estuvieran imponiendo nuevos. Algunas interpretaciones hablan de una tensión creciente, no como un desacuerdo abierto, sino como dos filosofías compitiendo entre sí. Una visión consideraba que todo esto era necesario y lógico. La administración reforzada, las responsabilidades más claras, la continuidad protegida. La otra interpretación veía surgir algo más frío, un enfoque cada vez más controlado, más rígido, con menos espacio para la espontaneidad y la confianza informal. Una vez más, nada de esto fue confirmado oficialmente, pero la monarquía siempre ha generado relatos dentro de sus silencios, y en el centro de todas esas interpretaciones aparecía King Charles III. Los informes sugieren que la posición del rey era especialmente difícil de interpretar. Durante años se le ha descrito como alguien guiado por el equilibrio, consciente de su responsabilidad institucional, pero también profundamente influido por los vínculos personales. Ese equilibrio le había servido bien, pero mantenerlo se vuelve mucho más difícil cuando preservar la paz y proteger la continuidad dejan de apuntar en la misma dirección. Y según ciertas interpretaciones internas, ahí estaba la verdadera presión. Mantener la calma, o reforzar la continuidad, proteger relaciones, o reducir la ambigüedad, preservar la comodidad del presente, o preparar el futuro. Porque a diferencia de los conflictos públicos, las decisiones institucionales rara vez permiten que todos salgan satisfechos. Durante todo este periodo, William mantuvo una actitud notablemente reservada. No hubo declaraciones públicas, no aparecieron gestos simbólicos, no hubo ninguna campaña visible, y quizá precisamente esa contención hizo que los observadores prestaran aún más atención. Porque en la historia de la monarquía, los momentos decisivos rara vez llegan con anuncios. A menudo llegan a través de la negativa a dar marcha atrás, la negativa a suavizar estructuras, la negativa a permitir que la incomodidad determine el rumbo. Por eso, cada vez más comentaristas comenzaron a describir el papel de William no como una intervención momentánea, sino como preparación. Y esa diferencia cambiaba por completo el significado, porque preparación sugiere permanencia, preparación sugiere previsión, y sobre todo, preparación sugiere que algunas decisiones no están pensadas solo para responder al presente, sino para definir el futuro durante mucho tiempo. La preparación sugiere decisiones tomadas pensando en años que todavía no han llegado. Y cuando las personas comenzaron a interpretar los acontecimientos desde esa perspectiva, el ambiente volvió a cambiar. Las preguntas empezaron a volverse más grandes. Ya no se trataba únicamente de los procedimientos vinculados a una propiedad. Ya no era simplemente una cuestión de quién asistía, quién aconsejaba o quién permanecía cerca de determinadas conversaciones. La presión, según distintas interpretaciones, aumentó porque debajo de la superficie empezó a surgir una posibilidad más incómoda. Si el liderazgo futuro ya comenzaba a moldear las expectativas institucionales, si la supervisión se volvía más precisa, si la continuidad se convertía en el argumento central, entonces tal vez Sandringham House era apenas la parte visible de algo mucho mayor. Los observadores empezaron entonces a hacerse otra pregunta. Ya no quién controla el presente, sino quién se está preparando para definir el futuro. Y una vez que esa pregunta apareció, cualquier posibilidad de compromiso se volvió más difícil, porque con el tiempo, el asunto dejó de tratar sobre acceso y comenzó a tratar sobre sucesión. No hubo proclamaciones. Sin embargo, varios observadores aseguraron que la señal más clara llegó precisamente a través de lo que no ocurrió. No hubo marcha atrás, no apareció ninguna aclaración contundente, no hubo ningún intento visible de restaurar las viejas costumbres
ni de suavizar los cambios silenciosos que, según se comentaba, ya habían comenzado. Y dentro de instituciones construidas sobre símbolos, la ausencia muchas veces se convierte en un mensaje propio. Según diferentes interpretaciones entre comentaristas reales, ese silencio empezó a hacerse imposible de ignorar. Los días pasaban, los actos públicos continuaban, las agendas seguían funcionando con normalidad, las apariciones mantenían el ritmo habitual, y aún así, debajo de esa apariencia de absoluta tranquilidad, crecía la sensación de que algo importante ya se había asentado. Los ajustes permanecían, y eso era significativo, porque las reacciones temporales suelen anunciarse. Las decisiones a largo plazo simplemente continúan. Los informes sugieren que los procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la propiedad siguieron intactos de manera silenciosa. Las conversaciones continuaron estructuradas, la supervisión siguió avanzando a través de canales revisados, y las medidas adoptadas durante el periodo de incertidumbre no desaparecieron cuando la atención pública se desplazó hacia otros asuntos. De nuevo, ninguna confirmación oficial describió esto como algo extraordinario, pero quienes observaban de cerca notaron algo sutil. Nadie parecía tener prisa por volver atrás, y eso quizá reveló más que cualquier declaración pública. Según algunas interpretaciones dentro del palacio, este periodo no estuvo marcado por enfrentamientos, sino por ajustes. La calma pública permanecía cuidadosamente intacta, mientras detrás de escena, las expectativas privadas comenzaban a adaptarse. La gente empezó a acostumbrarse a nuevos ritmos, nacieron nuevas suposiciones, y límites que antes parecían negociables comenzaron a verse con mayor claridad. Ese proceso tuvo también un coste emocional, porque la continuidad suena noble en teoría, pero en la práctica muchas veces exige aceptar que las instituciones siguen avanzando aunque las emociones todavía no estén resueltas. Según distintos observadores, el rey King Charles III parecía representar precisamente esa realidad compleja. Se le seguía describiendo como prudente, sereno, cuidadoso, poco dispuesto a permitir que cualquier tensión se convirtiera en espectáculo. Algunas interpretaciones sugieren incluso que su objetivo no era elegir entre una postura u otra, sino preservar la estabilidad, no respaldar cada cambio, no rechazar cada preocupación, simplemente evitar la escalada. Y esa decisión, según algunos observadores, terminó generando su propio resultado. Porque las instituciones no siempre anuncian quién prevalece. A veces simplemente siguen avanzando en una dirección concreta hasta que todos terminan entendiéndolo. Y mientras eso ocurría, la influencia de Prince William se hacía cada vez más visible. No mediante discursos, sino mediante presencia, participación, implicación constante, y la percepción creciente de que su papel había cambiado, de una responsabilidad futura, a una administración activa en el presente. Muchos observadores empezaron entonces a describirlo de otra manera, ya no como alguien preparándose para preservar la continuidad, sino como alguien participando directamente en ella. Y esa diferencia cambió por completo el ambiente, porque prepararse pertenece al mañana, participar pertenece al presente. Los informes sugieren que las conversaciones en torno a Sandringham dejaron poco a poco de girar alrededor del conflicto y comenzaron a girar alrededor de la permanencia, que permanece, que continúa, que sobrevive más allá de los momentos individuales. Las respuestas parecían volver una y otra vez al mismo principio. Las propiedades perduran porque alguien protege las condiciones necesarias para que puedan perdurar. No de manera perfecta, no desde la emoción, sino con constancia. Y al final, la normalidad regresó. O al menos la versión de normalidad que las instituciones conocen mejor. Orden restablecido. Preguntas sin responder. Procesos intactos. Calma pública. Adaptación privada. Pero quienes siguieron observando de cerca notaron que el silencio ahora se sentía distinto. Menos incierto. Más firme. Como si las decisiones ya hubieran dejado atrás cualquier debate. Porque dentro de la vida real la victoria rara vez llega con aplausos. Llega mediante continuidad, mediante rutina. A través de personas que poco a poco entienden que algo cambió y que ya no habrá vuelta atrás. Pero la victoria dentro de la monarquía rara vez se declara de forma abierta. Para algunos observadores, este momento terminó siendo mucho más que Sandringham. Se convirtió en una vista previa del próximo modelo operativo de la monarquía. Porque una vez que la atención inmediata se disipó y el ambiente volvió a estabilizarse, la atención dejó de centrarse en la finca y pasó a dirigirse hacia una pregunta mucho más amplia. ¿Qué tipo de monarquía está empezando a surgir? Durante años, las conversaciones sobre William se centraron sobre todo en el tiempo. ¿Cuándo aumentaría su responsabilidad? ¿Cuándo su liderazgo sería más visible? ¿Cuándo la preparación se convertiría en realidad? Pero según distintas interpretaciones actuales, Sandringham pudo haber revelado algo incluso más importante que el momento. Pudo haber revelado el método. Los observadores empezaron a notar un patrón en el modo de actuar de William. Un patrón que parecía ir más allá de una propiedad concreta, más allá de un momento específico.
Más allá de una decisión interna aislada, menos énfasis en intervenciones dramáticas, más énfasis en estructura, menos dependencia de la autoridad personal, mayor atención a sistemas que siguen funcionando incluso cuando las personas cambian. Y aunque esa diferencia pueda parecer pequeña, dentro de una institución lo cambia todo, porque la historia de la monarquía suele moverse entre dos impulsos. El primero protege la continuidad a través de la tradición por sí sola. El segundo protege la continuidad haciendo que esa tradición funcione de manera concreta y estructurada. Según algunas interpretaciones, William parece cada vez más vinculado a esta segunda visión. No abandonar estructuras antiguas, sino reforzarlas. No reemplazar costumbres, sino aclararlas. No reducir emociones, sino impedir que las emociones se conviertan en política institucional. Y esa percepción se hizo aún más visible cuando las conversaciones sobre Sandringham se asentaron y se volvieron rutina. Los observadores empezaron a revisar momentos anteriores desde una nueva perspectiva, ya no como decisiones aisladas, sino como señales de una filosofía de liderazgo más amplia, silenciosa, precisa, deliberada, un tipo de liderazgo que rara vez necesita anunciarse, porque parte de una idea muy concreta, que la estabilidad debería sentirse normal. Según quienes apoyan esta visión, no se trata de control, se trata de administración responsable, y existe una diferencia emocional muy profunda entre ambas. El control pregunta qué sirve al presente. La administración responsable pregunta qué sobrevivirá al presente. Y quizá esa diferencia explica por qué la continuidad siguió siendo el tema dominante, incluso después de que la tensión disminuyera. Porque entonces las conversaciones dejaron de enfocarse en personas concretas y comenzaron a centrarse en algo mucho más duradero, el futuro mismo de la institución. La conversación comenzó a centrarse cada vez más en la preservación. Menos atención sobre quién ganaba influencia y mucho más interés en una cuestión esencial. Si la institución seguía siendo sólida y capaz de resistir el paso del tiempo. Y dentro de ese marco, el deber adquiere otro significado. Según varios comentaristas, deja de tratarse únicamente de sacrificio y pasa a convertirse en contención. No aprovechar cada oportunidad, no ampliar cada vínculo, no permitir que la comodidad del momento reescriba expectativas destinadas a durar generaciones. Para algunos observadores, esa filosofía refleja la transformación más profunda que estaría teniendo lugar. La generación anterior protegía la institución a través de la memoria. La futura administración parece orientarse a protegerla mediante estructura, no de forma más ruidosa, simplemente de manera más consciente. Cada vez más analistas describen esto no como una modernización drástica, sino como una modernización silenciosa, una manera de cambiar sin romper la continuidad. Menos grandes declaraciones, más límites definidos, menos victorias simbólicas, más mantenimiento invisible. Y quizá, precisamente por eso este episodio permaneció en la conversación pública durante más tiempo del esperado. Porque muchas personas tuvieron la sensación de que no estaban observando un simple ajuste aislado. Sintieron que estaban viendo un ensayo, un adelanto de cómo podrían tomarse decisiones en el futuro, cómo podrían gestionarse tensiones delicadas, cómo podría protegerse la continuidad, no a través del espectáculo, no mediante confrontaciones, sino mediante una ampliación gradual de responsabilidades antes, incluso, de que alguien la anuncie formalmente. Y si esa interpretación resulta acertada, entonces Sandringham House nunca fue realmente el destino final, fue la señal, un indicio silencioso de que el próximo capítulo de la monarquía podría haber comenzado ya, lejos de la vista pública. Y eso deja una última pregunta. Dentro de la historia real, los momentos decisivos casi nunca son ruidosos. Llegan mediante firmas discretas, silencios prolongados, puertas que dejan de abrirse sin explicación. Y quizá esa fue la verdadera lección escondida bajo todo lo ocurrido. No conflicto, no victoria, ni siquiera control, sino algo más antiguo y mucho más difícil de definir. Porque después de toda la especulación, de todas las interpretaciones, de todas las conversaciones susurradas sobre influencia, acceso, continuidad y cambio, la institución sigue en pie exactamente donde siempre estuvo, con la misma apariencia exterior, pero con una sensación ligeramente distinta. Y así es como suele funcionar la monarquía. La historia recuerda coronaciones, anuncios, ceremonias públicas. Pero quienes estudian las instituciones entienden algo mucho más silencioso. Los momentos que moldean el futuro casi siempre resultan invisibles mientras están ocurriendo. Parecen normales, administrativos, sin importancia, hasta que años después alguien mira atrás y comprende que todo comenzó allí. Según distintas interpretaciones, Sandringham pudo haberse convertido en uno de esos momentos, no por una confrontación pública, no por una declaración oficial, sino por lo que pareció revelar sobre la responsabilidad. A lo largo de toda esta historia, hubo una tensión que nunca dejó de sentirse, la tensión entre la familia y el deber. La vida real siempre ha convivido con esa contradicción.
Quienes están dentro de ella deben seguir siendo personas. Y al mismo tiempo servir a algo diseñado para sobrevivirles. Celebran juntos. No siempre están de acuerdo. Se protegen mutuamente. Y al mismo tiempo, heredan obligaciones que a veces exigen distancia justo cuando las emociones pedirían cercanía. Ese peso rara vez produce resultados simples. Quizá por eso, según muchos observadores, nunca apareció un ganador claro, porque las instituciones no piensan en vencedores, piensan en continuidad. Y hacia el final de este periodo, la conversación alrededor del príncipe Prince William volvió a cambiar. La atención dejó de centrarse tanto en qué medidas concretas había tomado, y empezó a enfocarse en el papel que parecía estar asumiendo, no como ejecutor, no como rival, sino como guardián. Esa palabra apareció una y otra vez entre los comentaristas, porque guardianía significa algo muy distinto a autoridad. La autoridad cambia a las personas. La guardianía les pide proteger algo que es más grande que ellas mismas. Y si esas interpretaciones contienen algo de verdad, entonces el papel de William en Sandringham quizá nunca trató de ejercer control sobre el presente. Quizá trató de reducir la incertidumbre del futuro, porque lugares como Sandringham ocupan una posición extraña dentro de la historia real. Las personas viven allí, las familias se reúnen, las generaciones dejan huella. Y sin embargo, la propiedad sigue adelante, cargando recuerdos de una época a otra, sin pertenecer del todo a ninguna de ellas. Tal vez eso explique por qué la continuidad fue siempre el tema central de toda esta historia. No conservarlo absolutamente todo, no resistirse al cambio, sino proteger el marco que permite que el cambio suceda sin romper aquello que vino antes. Y quizá esa sea la verdad más silenciosa detrás de todas estas interpretaciones. Ninguna institución sobrevive durante siglos ganando cada discusión. Sobrevive eligiendo cuáles discusiones realmente importan, sabiendo cuándo hablar, sabiendo cuándo guardar silencio, entendiendo que a veces liderar significa aceptar incomodidad hoy para evitar inestabilidad mañana. Por eso, que este episodio termine recordándose como un punto de inflexión o simplemente como otro ajuste silencioso dentro de la historia de la realeza, quizá importe menos de lo que parece, porque las instituciones revelan quiénes son con el tiempo, no de inmediato, no desde la emoción, y casi nunca de una sola vez. Se revelan en rutinas que continúan, en expectativas que permanecen, en responsabilidades que pasan silenciosamente de una generación a otra, porque en el mundo de la monarquía los rumores pueden desaparecer, las conversaciones pueden terminar, pero las propiedades, las reglas y la idea de continuidad permanecen.